Este folleto y las enseñanzas aquí con los dibujos y todo parecen simple, pero durante este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación espiritualmente, de pensar en nuestros pecados y también un tiempo de estudiar, especialmente en cosas que pertenecen a la fe. Y la semana pasada hablamos sobre la introducción de este folleto y hoy vamos a terminar lo que enseña sobre unos asuntos y cosas que practicamos como luteranos en la fe cristiana. Y mira, como yo dije, como luteranos en la fe cristiana, porque enfatizamos siempre que somos cristianos, no necesariamente somos separados como luteranos, sí tenemos una práctica un método de ver a las escrituras que es diferente que otros cristianos, pero primeramente lo que es importante es que somos cristianos. Solamente tenemos el nombre de luteranos porque somos distinguidos por otros cristianos en la manera que practicamos, como la forma de practicar cristianismo. Y hablamos sobre la importancia, sobre las cosas, el entendido de la muerte, qué significa en el entendimiento para los luteranos. Decimos que la muerte es la paga por el pecado, pero eso no es el fin para el cristiano. Entendemos que a pesar de la tristeza que trae la muerte cuando perdimos a alguien amado en nuestras vidas, si ellos creen en Dios, este no es el fin. Este es algo que en verdad empieza algo mucho mejor en los cielos para la eternidad. Recordamos que la vida que tenemos aquí es algo temporal. Como cristianos tenemos la promesa y la seguridad que hay algo más después de esta vida. Y por los que reconocen a Cristo y aceptan a Cristo como su Salvador, tenemos una vida en los cielos. Para los que rechazan a Cristo, su vida es algo diferente. Bueno, no es en los cielos, porque si ellos están dependiendo en sus obras propias, ellos nunca pueden llegar al punto de estar con la voluntad y la bendición de Dios. Solamente aceptamos que podemos ir a los cielos por Jesucristo como el Salvador. Educación religiosa, compartí que como una denominación protestante tenemos lo más escuelas religiosas en el mundo que las otras, porque hay un énfasis en educación religiosa en la iglesia luterana. Mira, necesito Y, que te pongas un y- momentito aquí y- conmigo para que veas la cara, porque yo dije que tú ibas a oh, estar. perdón. Y si hay una iglesia históricamente que ha tenido más énfasis en educación religiosa, fue la iglesia luterana. También se dice que la iglesia luterana empezó muchos de los hospitales en Europa antes que los otros, porque el cuidado humano también fue un énfasis muy importante en la iglesia luterana. Matrimonio, enfocamos en la importancia de matrimonio entre una mujer y un hombre, a pesar que lo que enseña el mundo y las otras enseñanzas que tenemos ahora en el mundo, ese es algo muy diferente que enseñamos en la iglesia luterana. Sexualidad, podemos decir que adentro de matrimonio es algo bendecido. No tenemos que estar avergonzados de sexualidad en el sentido entre un hombre y una mujer, pero adentro de los lazos de la relación de matrimonio. La vida es un don de Dios y recibimos este don de Dios como una bendición y por eso es importante que protegemos
esta vida sí es de nosotros, de otras personas, en particular a las personas que no pueden proteger a sí mismo. Y religión y ciencia. Aquí es donde terminamos más o menos la semana pasada en decir que ciencia es algo bueno, es algo que puede contribuir a la vida de todos, no solamente los cristianos, pero todos en el mundo. Y podemos ser cristianos fieles y aceptar ciencia hasta un punto. Decimos eso porque hay unos cristianos que rechazan ciencia, porque ciencia también en unos círculos enseñan que tenemos que rechazar la idea de Dios si queremos ser personas listas, así tenemos o si queremos ser personas inteligentes. Y ese no es el caso. Tenemos que evaluar ciencia y tenemos que ver que ciencia puede ser un vehículo que podemos recibir las bendiciones de Dios. Y misericordia, como Dios nos ha mostrado misericordia, es algo importante que nosotros como cristianos también podemos mostrar misericordia a los otros. ¿Cómo adoran los luteranos? Aquí es otro ejemplo como es importante de hablar un poquito sobre las prácticas, la forma que tenemos en la iglesia. Bueno, saben que en la historia de la iglesia luterana, cuando la reforma empezó de pasar, Lutero dijo que fue importante que no debemos rechazar todas las cosas en la iglesia católica, porque hubo unas cosas saludables, buenas para continuar en la práctica de la iglesia cristiana. También, hoy en día es fácil para muchas personas ver como luteranismo o cristianismo como algo de Europa. Es como una religión que creyeron los europeos, pero ese no es el caso. Históricamente, la cultura, la forma de adorar a Dios y estar juntos y estar enfrente de Dios en un culto, ya tenemos por siglos de influencias de varias culturas, culturas del oeste medio, de África, de Europa, de varios lugares en el mundo. Y tenemos contribuciones de los judíos, obviamente, de la forma de adorar en las sinagogas. Y todo esto contribuye a una forma tradicional que tenemos para estar juntos con cristianos en todos los siglos. Y tenemos significados que muchas veces olvidamos que representa en la forma de un culto luterano. Por ejemplo, ahora traigo eso como y esto es para representar que como un pastor estoy conectado en servir a Dios en la manera que es un yugo, conectado en servir a Dios en la vocación de ser un pastor. El alba representa no que yo soy una persona santa, pero que yo soy literalmente un pecador, que tengo el cuello, tengo la camisa que traigo como un pastor que representa el pecado y aquí representa la voz de Cristo, no la voz de mí. Si yo y otros pastores fielmente está predicando, y eso es importante, si estamos fielmente predicando en acuerdo con la palabra de Dios que viene de la Biblia, predicando su palabra, es la voz de Cristo, no la voz de mí, la voz de Cristo. Sí, somos fielmente. No decimos que alguien es un pastor y tiene que dar su ¿cómo se dice? Dedicación a él,
No, es que la dedicación siempre es enfocado en Cristo. Y también la cruz es el enfoque de los servicios, los sacramentos, porque ¿puede Dios venir a nosotros en una manera como quiere? Por seguro que sí. Dios es Dios, es el creador de todo el mundo. Él puede hacer como quiere, pero Él dice explícitamente, específicamente en la Biblia, que Él viene a nosotros en unas formas específicas, como los medios de gracia. Él dice que Él nos da estos regalos por bautismo, por la Santa Cena. Y como yo dije, si Dios dice algo, obviamente vamos a escuchar a lo que Él dice, si sabemos que es Dios. Pero Él dice claramente en la Biblia que Él viene a nosotros, Él llega a nosotros por sus sacramentos de bautismo y de la Santa Cena. Él dice que por la palabra, que es la palabra de Dios, y por el agua, el elemento, y por la promesa que viene con eso, este es un sacramento. También con la Santa Cena, con el pan y vino, también con la palabra de Dios, es el poder y la palabra, la promesa de Dios. Y todas estas cosas tenemos que siempre poner enfrente de nuestras mentes y entendimientos que no somos haciendo algo simplemente por hacerlo. No es como el entendimiento de una iglesia, en la iglesia católica, ex opere operato. No es simplemente por estamos haciendo algo que es eficaz, es por la promesa de Dios, es por la fe, es por el arrepentimiento. Muchas cosas contribuyen al sentido en la forma de, tradicional del culto. Y por eso Lutero dijo que no tenemos que rechazar las cosas históricamente en la Iglesia Católica. Tenemos los himnos, los salmos, la confesión de pecados y también la absolución. Eso es otra parte. Confesamos nuestros pecados, pero debemos recordar que la palabra de absolución no viene del pastor, pero con fe y arrepentimiento viene del poder y la promesa de Dios. Es como Cristo está diciendo a ti que tus pecados son perdonados. Y si perdimos este entendimiento en el culto, estamos perdiendo la importancia de lo que representa esta forma de adoración. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ok. Para continuar, hemos hablado algo. Pastor, disculpa, que es que tenía el micrófono apagado. Oh, sí, ajá. Un par de comentarios regresando a la página anterior. Sí, Sí, y a la anterior de esta también, que era donde habíamos finalizado. Solamente dos comentarios en esta. Uno, en cuanto a educación religiosa, pues es responsabilidad del hogar y de la iglesia, y por eso tenemos el Catecismo Menor de Lutero, que nos ayuda principalmente a los padres, para que puedan educar a sus hijos debidamente en la palabra de Dios, y ahí está el elemento principal. Pero aún en educación pública, es interesante. Hace algunos años hicimos una publicación y hicimos un agregado al periódico de la prensa, tiramos más de 50,000 copias en todo el país. Incluimos el aporte de los luteranos en ser los iniciadores de las escuelas públicas en Alemania. Entonces, esto es no por hacer mérito, sino para entender la preocupación de los luteranos por la educación. Entonces, es una información bien importante. Tenemos por ahí el artículo, incluso guardamos algunas copias de la historia de cómo inicia la educación pública en Alemania. Y es los luteranos los promotores de esta tarea. El otro elemento que está ahí en la página que vimos es sí, el tema de la misa. sí, perdona. Sí, no hay problema, Ok. doctor. ¿Es esta página o otra? Esa misma, Ok. es el tema de la misericordia. Miren que no decimos labor social, obra social. O sea, no es algo hecho por
los socios o la sociedad, dice claramente que es la obra de Dios en y a través de la iglesia. Por eso hablamos de obras de misericordia. Por eso nuestra iglesia establece casas de misericordia. Porque estamos hablando de la acción de Dios, de la obra de Dios. No es la acción nuestra o la obra nuestra o la acción social nuestra, como le llaman en algunos otros grupos o iglesias. Así que es importante destacar el concepto de misericordia como un don divino. O sea, esto es una cualidad de Dios, la misericordia, la bondad, es algo divino, no es algo nuestro, no es algo que nace de nosotros, es algo que viene de Dios. Y es bien importante tener eso en cuenta. La siguiente, pastor, nada más para completar. Sí, sí, no, gracias. Y en la siguiente, ahí. ¿Eso? Sí, muy bien. Aquí hay mucho elemento importante que la gente a veces tiene confusiones o dudas cuando van a nuestras iglesias y encuentran todos estos elementos de tanto de la liturgia como de la adoración. Y algunos están como confundidos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen de esta forma? ¿Por qué? Y una de las cosas es que utilizamos el concepto de servicio divino o culto. No sé si pueden leer ahí. Realmente es diferente, o tal vez el concepto de la misa, que es el concepto que se usa en la Iglesia Católica, con un significado diferente. Pero en el caso de servicio divino, hablaba con un pastor de Arizona y él me decía, él está atendiendo en latinos. Y dejó de decir la palabra servicio y empezó a usar la palabra misa. Y él me dice, lo que pasa es que los latinos el servicio es otra cosa. Y eso de que vamos al servicio, eso no, como que no le cuadra mucho. O el caso de Venezuela, cuando usted en Venezuela no dicen culto, dicen misa. ¿Por qué dicen misa? Porque en Venezuela hay muchos problemas con creencias como María Leoncia, creencias ocultas. Entonces, como culto está muy pegado a oculto, no quieren usar esa palabra para no crear confusión en las personas. Y te lo digo porque he hablado con venezolanos, pastores, y de hecho en varias ocasiones, ¿no? Sí. Y por ejemplo, una práctica interesante que habíamos visto el año pasado, de los estudios que hemos tenido, era la forma de hacer, por ejemplo, la señal de la cruz. Refiriéndonos a todas estas cosas. Por ejemplo, ustedes ven que ustedes hacen la señal de la cruz, empieza aquí, bajan, pasan al hombro izquierdo y después al derecho. Estando en Rusia, pude observar que la iglesia ortodoxa rusa hacen al revés. Los sacerdotes, la gente empieza arriba, bajan, cambian a la derecha y terminan en la izquierda. Sí. Eso sí, recomienda Lutero también. Y hacen distinto a lo que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer la señal de la cruz. Hacen al revés, por decirlo de alguna manera. Y terminan diciendo que inician la señal de la cruz, pero la terminan en el corazón. O sea, en el lado izquierdo. Entonces, es interesante, no es un asunto de una regla, de una norma que nos rige, nada de eso. Pero es muy bonito que hayan utilizado eso para decir, terminamos nuestra cruz en el corazón, ¿no? Y interesante, nosotros la hacemos al contrario y no pasa nada. Estamos tratando de mostrar al mundo lo que somos. Somos cristianos, hacemos esta señal de la cruz sin ningún problema. Cargamos nuestras cruces y las mostramos al mundo, que sepa todo el mundo que somos cristianos. Entonces, igual están todos estos otros aspectos de la liturgia o forma tradicional, con las velas, cruces, el altar, la vestimenta. Les doy otro ejemplo. Hay iglesias luteranas que los pastores no usan lo que están viendo ustedes, el alba, la estola. Entonces, estando de visita a una de estas iglesias al sur del Perú, nos preguntaron, ¿pero por qué ustedes usan ese cuello clerical y eso? ¿Qué es lo que parecen católicos? Y entonces le digo, lo que sucede es que nuestros pastores no son ejecutivos de empresas ni vendedores de enciclopedias. Entonces, muchos de los pastores les gusta estar bien ensacados con su corbata, incluso algunos usan modas, sacos muy modernos, y si usted los ve, las que están en campañas en televisión, usan lo último.
O sea, no son ejecutivos. Queremos que la gente cuando reciba no ponga su atención en la persona que está al frente, sino ponga su atención en Dios y en su palabra predicada y escrita. La atención no está en el individuo que está al frente. La atención y todo está en el Cristo crucificado. Y eso es muy, muy importante también dentro de nuestra enseñanza cristiana. Gracias, Pastor. Sí, Pastor no, Arthur, yo tenía dos sí, preguntas puntuales. ok. La primera es, usted mencionó hace algún momento que con el uso del cuello clerical o con la inclusión de esta pieza dentro del atuendo del pastor o del sacerdote o del clérigo luterano, el cuadrito, entendí, no sé si es así, que el cuadrito que está en el cuello significa la voz de Dios o que lo que dice el pastor pues viene de Dios. Uno, dos. La segunda pregunta sería, usted mencionó que había en la liturgia luterana como tal alguna inclusión de algunas actividades, simbolismos, etcétera, que se realizan o que se hacen en las sinagogas judías. Sí, Específicamente, usted nos puede, yo sí sé que la parte final, que es la oración o la bendición de cierre, Asef Adonai Panaveleja, es una bendición de cierre en la liturgia judía y que se termina con el deseo de paz. Sin embargo, bien sintetizado, ¿qué otras cosas que nos pueda mencionar se extraen de la liturgia o el formalismo religioso judío en templo que se aplica en el luteranismo? sí, buenas preguntas. Y por ejemplo, sí, yo mencioné sobre la camisa, la idea es que la camisa representa el pecado y esta parte, mencioné eso porque es muy común para las personas para ver como al pastor como alguien santo. Bueno, espero que el pastor puede ser un buen representante de cristianismo, debe ser, pero tenemos que recordar al mismo tiempo que el pastor es un pecador. Y la idea es que cuando llegamos al punto enfrente del altar, estamos aquí como representante de los pecados de el pueblo, de la congregación, también el pastor, trayendo los pecados enfrente de Dios, pidiendo con la voz de cruz que está representado por el cuadrito aquí en el cuello. Y el alba también, históricamente, se representa que una cosa, estamos cubiertos con la pureza de Cristo, como en nuestros bautismos, como Heriberto mencionó. Cuando como luteranos hacemos la señal de cruz, terminamos aquí, no es como algo, como un mandamiento o la ley, pero la idea de Lutero es que terminamos aquí en el corazón porque aquí es donde debe ser la palabra, la confianza, el consuelo de Dios, adentro de nuestros corazones. Todo es enfocado en el evangelio últimamente, no en la ley. Y el alba también en estar cubierto con la pureza de Cristo es algo simple. Hoy en día es que tenemos las imágenes de pastores o los líderes en la Iglesia Católica como a veces puede ser puede ser albas muy caras, con mucho trabajo en tejar y todo. Pero la idea durante los siglos de la iglesia natal fue que, sí, sí, para los pontífices y todo, pero la idea fue que fue algo simple, algo común, algo que todos traen. Y como Heriberto dijo, para sacar el enfoque del pastor y tratar de poner el enfoque en la palabra de Dios. Sobre el culto, adoración en la sinagoga, una cosa, los salmos son parte que continuamos en proveer en los servicios y también la bendición y la manera que llegamos
recordamos en la sinagoga que ellos tuvieron varios lugares de adoración, porque hubo unas partes que solamente los sumos sacerdotes pudieron entrar en el templo. Y en la sinagoga es diferente del templo. La sinagoga fue empezado en otra expresión de adoración por la separación del templo durante los años que los judíos no pudieron estar en templo dando los sacrificios. Adoración o sacrificio en el templo es algo diferente de la adoración o culto con las sinagogas. Tuvo que venir por el deseo y la necesidad de los judíos de continuar su adoración a Dios, estar juntos compartiendo su palabra, y puede decir como en todo el culto, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, eso también es algo que continuamos en la adoración como en las sinagogas. Sí, esos son unos ejemplos de la continuación de las sinagogas. Como yo dije, hay contribuciones de partes de África, especialmente en el norte de África, en Europa, varios lugares en todo el mundo, que tenemos hoy en día un servicio, unos servicios, estilos de servicio que tiene contribuciones de muchos siglos en la tradición de cristianismo. ¿Sí? ¿Otras preguntas, comentarios? No. Yo sí quisiera hacer un comentario. A mí me parece bien importante este tema de los signos, ¿no? Porque distinguen a cada denominación, ¿verdad? Religiosa. Eso es bien importante. Y esta explicación detallada me parece bonito, ¿no? Para conocerlo. Y yo pensaba un poco eso que usted decía, pastor, que apegarnos a Jesús, apegarnos a Jesús y a lo que Él fue, ¿no? Que si bien es cierto, estos signos nos ayudan a tener una convivencia, porque los seres humanos y humanas necesitamos de esto para tener una sana convivencia. No, eso es lo que nos distingue del resto de los seres vivientes, ¿no? Si no andaríamos por allí sin ningún tipo de disciplina ni nada. Y yo pensaba, quienes no usamos los signos, quienes somos parte de esa iglesia, ¿verdad? También el ejemplo de Jesús, de la sencillez, de la humildad, esto que decía Dilberto, de cómo estos atuendos se han ido tergiversando a través de los tiempos y que distraen, que son distractores, pienso yo. Son distractores porque luego nos pone, yo pienso que de alguna manera hasta pecamos quienes estamos viéndolos, porque comenzamos a atender más al vestido que a la persona. Entonces, y yo me preguntaba, Jesús era muy humilde. ¿Qué calzaba? ¿Qué vestía? Entonces, tal vez ver a la figura, a estas figuras del pastor, del sacerdote, ¿verdad? Diaconisas, etcétera, más allá del vestido. Sabemos que tienen que utilizarlos por esta convivencia que es sana, que es bonita, pero verles más allá de eso como personas humanas, que se equivocan, que, ¿verdad? Yo creo que en la idealización es donde nos perdemos, ¿verdad? Porque pensamos que no son seres casi vivientes, no se pueden equivocar, ¿no? Y todo aquello, y es un peso aparte muy fuerte para ustedes. Pero yo sí pensaba en la figura de Jesucristo, que es como nuestra guía, ¿no? El no perdernos. Esa es la guía por encima de todo vestido, de todo aquello, la figura de Jesús. No, al menos yo lo pensaba acá adentro para mí. Sí, en esa misma línea yo quería ponderar un poco lo que manifestó tanto hermano Pingel como Edilberto, en la situación del vestido y el uniforme. A veces yo de niño me preguntaba, pero ¿por qué llevan ese uniforme los sacerdotes? Porque de niño a mí me enseñaron a decirle al pastor luterano sacerdote, o sea, eso estaba en mí, ¿no? Un sacerdote luterano. Y hasta ahora a veces les digo. Entonces, esto señala Edilberto en esta mañana algo tan atinado que también yo creo que la hermana Pringle también está descubriéndolo con esas palabras que, bueno, y esta gente, estos líderes religiosos, estos pastores, porque eso parece un concurso de moda, ¿no? Claro, por eso a los estudiantes de la escuela primaria
y secundaria en los países como los nuestros, les colocan uniformes a los niños para evitar esa competencia y evitar esa distracción en lo que es realmente la educación, que el chiquillo si no tiene un zapato Nike de $100 no va a querer ir a la escuela, porque se le ponen a todos zapatos iguales, ¿no? Entonces, esto evidentemente que sí distrae que tú vayas a una congregación religiosa y que el líder o la persona que está oficiando el servicio tenga un Versace ahorita o tenga un traje de Dior de mañana, entonces y el otro y como con una competencia, ¿no? Cuando, como dice la hermana Pringle, de forma muy atinada, lo menos que hizo Jesús fue eso. Sí, sí, y debo en unas palabras también explicar la diferencia entre la misa y también, o la misa y también la forma que usamos en la iglesia luterana. Es importante, como Ediberto mencionó y otros conocen, es que hay muchas cosas parecen similar entre la iglesia católica y también la iglesia luterana, pero el entendimiento es muy diferente. Y antes que voy a explicar eso, quiero decir que yo no estoy juzgando si alguien trae un traje o corbata, que su intención es para enfocar en sí mismo. No necesariamente. Entendemos eso. Y también hay unos casos cuando yo conozco a unos pastores luteranos que traigan albas que son muy caras, de seda y tiene muchos diseños y todo. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo eso contra eso tampoco, pero históricamente la idea es que la razón que usamos el alba no porque es algo para mostrar autoridad, poder o estatus en sociedad, porque fue simple, fue común para sacar el enfoque del pastor y poner en la palabra de Dios. En la misa, el enfoque es que la persona va con el sacerdote está poniendo las peticiones en frente de Dios, pero ellos entienden que la misa representa otro sacrificio de Cristo. Cada vez que ellos tienen una misa, es como el altar, es que ellos se están sacrificando a Cristo y que eso es la razón que cuando tú vas a traer tus ofrendas, tus sacrificios, tiene que mostrar tu sacrificio por su parte. Y es como el sentido y la motivación es completamente diferente en la idea que, ok, yo voy enfrente de Dios como un poco tímido y con miedo y decir que aquí es mi sacrificio, estoy participando en la matanza de Cristo otra vez y por eso yo tengo que dar un sacrificio que vale algo para pagar por la vida de Cristo. Este es el entendimiento correcto en la Iglesia Católica. No necesariamente lo que personas entienden, pero eso es lo que ellos enseñan. Es un sacrificio de Cristo, es tu culpa y tiene que pagar y mostrar tus sacrificios en sus ofrendas. La idea de luteranos y de cristianismo que conocen el Evangelio es lo que enseña a Cristo y que vino a este mundo para dar a nosotros, es que nosotros estamos yendo enfrente de Dios humildemente, con gracias en nuestros corazones, entendiendo que no merecemos la gracia de Dios, pero entendemos que no podemos ofrecer ni dar a nada a Cristo. Somos mendigos. Tenemos nada de ofrecer a Dios, pero llegamos enfrente del altar, llegamos al santuario para decir gracias a Dios. Recibimos eso por tu misericordia, por tu amor. Y no puedo contribuir nada a mi salvación, pero gracias a Dios por eso, porque si eso es el caso, yo voy a fallar en una manera grande. Y aquí digo eso
para explicar la diferencia. Puede ver cómo es diferente en la forma que tenemos esta relación con Dios. No por culpa, a miedo o a vergüenza, pero por una confianza. Todavía sintiendo la importancia de pecado, pero con el enfoque de decir, gracias a Dios. Yo sé que yo soy un pecador, pero todo es por Cristo que yo puedo tener esta relación contigo. Es diferente en la forma que llegamos en frente del altar en este sentido. Explicamos en bautismo, en corto, sobre la importancia de entender, no es por las acciones de yo fui bautizado y yo estoy protegido. Yo tengo como el poder de Dios porque yo fui bautizado. Bueno, gracias a Dios, es un don de Dios, es un medio de gracia y hacemos porque creemos en la promesa de Dios, recibimos el bautismo, pero también entendemos la importancia de crecer en nuestra fe, de arrepentimiento continuamente. Es algo que es presente en nuestras vidas diariamente. Es la razón como en el himno, soy bautizado en Cristo. No fui bautizado, no fue un evento en nuestros pasados. Yo soy bautizado y este bautismo cubre a mí de mis pecados y diariamente yo puedo vivir una vida perdonado, con arrepentimiento, con fe. Y es algo presente, activo en mi vida. Y eso es lo que representa bautismo. La Santa Cena representa que no entendemos exactamente cómo es que pan y vino está presente. No decimos como la Iglesia Católica que transubstanciación. Siempre. Transubstanciación. Ujú. Por favor. Transubstanciación. Transubstanciación. Está bien. Ok, gracias. Bueno, es que no decimos eso en la manera que hay una filosofía que acompaña a estas enseñanzas en la Iglesia Católica, en decir que parece como pan y vino, pero la sustancia cambia en ser el cuerpo y la sangre de Dios. No, y tampoco no decimos como muchas otras denominaciones en la tradición de los protestantes que representa, es como una memoria. No decimos eso tampoco. Católicos y también los que son de las tradiciones de la Reforma, los otros protestantes luteranos, es como aquí, porque decimos que sí es pan y vino, pero también es algo mucho más. ¿Por qué? Porque Jesús dice es algo más. Jesús dice, en la traducción, en la que tenemos en griego, significa, no es entendido, pero significa es, como del verbo de ser en español. Es muy claro que este es mi cuerpo, este es mi sangre. Cada vez que tú tomas esto, el pan y el vino, tú estás también tomando el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, dado por ti y que da el perdón por tus pecados. Muy diferente, muy diferente. Parece muy similar, pero es diferente de los otros. Algo sobre cómo recibimos miembros o enseñamos a otros. Tenemos como muchas iglesias unas clases de confirmación donde alguien puede estudiar, ah, hablar sobre la fe y puede confesar si esta es la fe que ellos profesan en frente de Dios. Y también hay otras maneras, puede ser por transferencia de otra congregación luterana. Hay otras iglesias luteranas que creen y enseñan cosas diferentes de nosotros.
puede ser muy diferente. No es suficiente como decir que yo soy luterano, pero a veces hay como cuerpos diferentes de luteranos también adentro de nuestras iglesias, como en el caso mío, el Sínodo de Missouri. Tratamos de tener un cuerpo de enseñanzas mismas, pero a veces es diferente y tenemos que asegurar que las personas creen lo mismo. Esta es parte de la razón que cuando distribuimos la Santa Cena, es importante que la persona profese la misma confesión. Dos puntos importantes. Uno es porque valoremos la importancia de la Santa Cena. Nosotros creemos que es el santo cuerpo y sangre de Cristo. Y también por eso queremos estar seguros que alguien no dice, es solamente pan y vino, no importa. Yo voy a participar porque es nada importante. No, para nosotros es el cuerpo y la sangre de Cristo. Creemos eso porque la Biblia dice eso. Y queremos proteger a este sacramento. También queremos, porque San Pablo dice que alguien no debe recibir la Santa Cena si no cree en él, como es. Puede ser por algo que puede dañar físicamente, espiritualmente a ellos si no creen. Y también es porque cuando estamos en la mesa, decimos como la mesa en la Santa Cena, estamos confesando la fe, estamos unidos en decir que esto es lo que creemos. Yo puedo decir que lo que yo creo es lo que todos ustedes creen cuando estamos unidos en la Santa Cena. Y no es que algo menos que el cuerpo y la sangre de Dios. Es algo muy importante y la cosa bellísima es que entendemos este momento cuando recibimos la Santa Cena y extrañamos el tiempo cuando podemos celebrar esta otra vez, cuando Dios por su medio de proveer por nosotros, por los líderes en la comunidad de medicina y salud nos dice, podemos, porque entendemos Dios trabaja por varios medios, pero cuando podemos estar unidos, y celebrar, entendemos que estamos en comunión unos con otros alrededor de la mesa, en comunión con Cristo, en comunión con los santos que han ido antes de nosotros, están presentes con nosotros y los que van a los cielos en el futuro. Ese es algo bellísimo y yo compartí el ejemplo de una mujer que después de un servicio, ella vino a hablar conmigo después del servicio y estaba llorando y ella me dijo, pastor, quiero hablar contigo sobre tu sermón. Y yo dije, ay, ¿qué dije que ofendió, ofendió a esa mujer? Que obviamente yo tuve mucho respeto para ella. Y ella me dijo, no, es que en la manera como explicó la comunión, para mí fue como la primera vez que yo entendí cuando yo estoy en comunión en la Santa Cena, yo también estoy en comunión con mi hijo que murió cuando tenía solamente como 14 años. Que nosotros estamos unidos por la fe, por la promesa que Dios nos da en este bellísimo regalo. Bueno, es algo importante y por eso no practicamos sin importancia. Entendemos que a veces cuando llegamos al culto, llegamos a un estudio bíblico, estamos cansados, nuestras mentes se están enfocando en varias cosas. Es algo común, somos humanos, pero tratamos que recordar y enfatizar la importancia de las razones que practicamos lo que practicamos en nuestra fe. Bueno, hablamos un poco sobre la preparación, catequesis, los puntos principales para los miembros. La Biblia tiene suma importancia porque decimos es la palabra de Dios, el verdadero palabra de Dios sin errores,
personas pueden ser con errores. Líderes de la iglesia puede predicar o compartir errores, pero nosotros valoremos la Biblia como es la palabra de Dios y usamos eso con la guía como podemos seguir en la fe cristiana. Y también tenemos el catecismo menor, por lo menos es algo que nos enseña las partes principales de la fe cristiana y es un mapa que nos guía por las enseñanzas de las confesiones de Martín Lutero. Él nunca dice que es como todo en estudiar en la fe cristiana, pero es parte de la preparación para la vida cristiana, para prepararnos en estudiar la Biblia. Tenemos la oportunidad, como Ediberto mencionó, la importancia de misericordia. Y sí, en el pasado, históricamente, fue la iglesia luterana que empezó con las escuelas, con los hospitales. Y desafortunadamente lo que pasó con la mezcla del gobierno con la iglesia cambia cosas. Y esa es la razón que en la iglesia luterana enseñamos la importancia de siempre tratar de tener la separación entre el gobierno y la iglesia, el Estado y la iglesia, porque cuando hay una mezcla, eventualmente un día llega a un punto cuando la mezcla afecta la habilidad de la iglesia de continuar a enseñar como desea. Es como en partes del mundo donde, como por ejemplo en Asia, hay unas iglesias, unas escuelas luteranas que reciben los fondos porque su sistema es diferente. Pueden ser una escuela privada que recibe el dinero del gobierno. También hay unos en Estados Unidos. Es algo nuevo, más nuevo aquí en Estados Unidos. Y parece, bueno, wow, fantástico. No tenemos que preocupar sobre los fondos de los padres de los niños porque recibimos directamente del gobierno y el gobierno no tiene que proveer más escuelas públicas para los niños. Pero lo que pasa es que con tiempo el gobierno dice, vamos a dar el dinero a ustedes, tú puedes tener su escuela luterana, pero hay unas cosas que tienen que enseñar y que tienen que mostrar cómo estar de acuerdo con el gobierno. Y a veces eso cambia la enseñanza de la fe. En unos casos, como nuestra posición de matrimonio entre una mujer y un hombre o cualquier cosa, cosas que pasan en el mundo que son más comunes en la cultura hoy en día. Y tenemos que tener estar atentos en estos asuntos. Bueno, importante, es como bien entendido, pensamos, pero nosotros decimos que somos pecadores. Lo siento, pero todos ustedes son pecadores. Y yo también. Todos mis niños, y amo muchísimo como un padre a mis niños, pero todos son pecadores pequeños. Wow. Y la idea es que como luteranos podemos confesar eso y decir eso, no como un orgullo, pero por la verdad. Y podemos decir cuando el diablo viene a nosotros para decir, tú eres un pecador y tú mereces el castigo de Dios. ¿Cómo podemos responder? Sí, es cierto, pero no tenemos que preocupar porque tenemos fe en Cristo como mi Salvador y tenemos el perdón que Él nos da por esta fe. Es diferente, no tenemos que mostrar o decir que yo soy mejor por mis obras porque no vale nada en frente de Dios. Si faltamos en una parte de la ley,
tenemos la culpa de toda la ley. Y eso es la razón que entendemos que sí, somos pecadores, al mismo tiempo somos pecadores, somos santos por la obra de Cristo. Y como compartimos en el mensaje de esta mañana, sí, es verdad, Dios no necesita nuestras obras, pero nuestros prójimos sí necesitan. Y también nosotros necesitamos de otros. Y es una manera de mostrar la fe que tenemos con todo el mundo. Pero no es algo que hacemos para decir, mira a Dios lo que hice y por eso yo soy una buena persona. No, yo soy un pecador, siempre voy a ser un pecador, pero porque Cristo está en lugar de mí, enfrente el juicio de Dios, no tengo que preocupar, porque tengo confianza en la obra que Él hizo por mí. Y la necesidad más profunda de un cristiano es mantenerse nutrido del Evangelio. ¿Qué pasa cuando estamos separados de nuestros queridos amados? ¿O qué pasa cuando no ponemos atención a nuestra relación? Poco a poco puede ser más débil. Y Dios no es una excepción. Tenemos que estar siempre dando atención a la relación con Él, leyendo y escuchando su palabra. Y bueno, vivimos en una comunidad. En este punto voy a decir que la importancia que recordamos que somos parte de un cuerpo de Cristo en la Santa Iglesia Cristiana. Y como un cuerpo, todos tenemos partes diferentes. Puede ser que un día somos como una pierna, otro día como un dedo, no sé, pero todos tenemos algo para contribuir a la iglesia. Tenemos nuestras experiencias, nuestros entendimientos y todos contribuimos al cuerpo de Cristo. Y como Lutero dice en uno de sus dichos, él dice que si un dedo en su pie tiene dolor, todo el cuerpo tiene dolor, todo el cuerpo tiene dificultad en funcionar. Y es la idea del cuerpo de Cristo, es que como un cuerpo nosotros trabajamos juntos y tratamos de ayudar, animar, consolar a los otros cuando hay problemas adentro de la vida de un seguidor, porque nosotros todos somos partes de un cuerpo. Y la última que tenemos es para repasar sobre lo que significa el sello o la rosa de Lutero. Dice, lo primero que se encuentra en el escudo es la cruz negra dentro de un corazón para recordarme que la fe en Cristo crucificado nos salva, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Ahora bien, aunque la cruz es negra, mortificada y destinada a causar dolor, no obstante, no cambia el corazón, no destruye la naturaleza humana, es decir, no mata, sino que lo mantiene a uno vivo. Y dice, pues el justo por la fe vivirá por la fe en el Salvador. Mas este corazón está puesto sobre el centro de una rosa blanca para indicar que la fe causa gozo, consolación y paz. La rosa es blanca, no roja, pues el blanco es el color ideal para todos los ángeles, espíritus bienaventurados. Esta rosa está sobre un fondo azul para indicar que tal gozo de la fe en el Espíritu es un fervoroso comienzo de un gozo celestial para recordar a los cielos y cómo ha sido anticipado y sostenido por la esperanza, aunque no revelado. Y alrededor de este fondo azul hay un anillo de oro, significando que tal bienaventuranza en los cielos es eterna y más preciosa que todas las alegrías y tesoros, puesto que
El oro es el más deseado y precioso metal. También el círculo. El círculo representa la importancia que no hay una empieza y no hay un fin de Dios. Dios es el principio y también el fin de todo. Todo está puesto adentro de Dios en su eternidad. Bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Pastor Arturo? Muy bien, gracias. Mis hijas dicen saludos a ti. Igualmente. Bueno, ¿hay preguntas, comentarios sobre algo que hemos compartido hoy? Bueno, pastor, Ujú. un comentario sería que hemos visto esto bastante rápido, ¿no? Sí, perdón. No, habíamos calculado terminar hoy, pero habíamos empezado, pero hay muchos elementos aquí que son importantes y que pueden ser pasados por alto. Entonces, creo que es bien interesante y por eso tenemos las clases de confirmación. Por eso está todo el tema de los medios de gracia. Estamos hablando El que hable un poco más alto, por favor. Sí, está todo el tema de los medios de gracia. ¿Me escuchas? Déjame acercar la cámara y el micrófono. Está todo ese tema que es muy importante y dentro de eso está el tema del bautismo, que es muy amplio, muy importante ver esto. Incluso ahí, yo, por ejemplo, yo fui bautizado en la iglesia metodista. Mi bautismo es reconocido porque es un bautismo que fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otros tipos de bautismo que se hacen. Nosotros decimos en la iglesia que hay un solo bautismo. Hay gente que se anda bautizando de iglesia en iglesia. Hay personas que conocí a una señora que venía a la iglesia que ya se había bautizado en 5 iglesias diferentes y asistía a las 5 iglesias. Y venía a nuestra iglesia, bueno, a ver si bautizada aquí, allá en la otra iglesia, sin mencionar los nombres de las iglesias. Están los mormones que bautizan por los muertos, por ejemplo. Que ese es otro tema que es interesante conocer porque esta es una práctica que se da hoy en día, que es un error y que es mencionado en Colosenses, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, con mucha claridad por el apóstol Pablo. Además está el tema de la Santa Cena, su importancia y los peligros de tomar indignamente la cena del Señor. Conocer estos aspectos de la Escritura es muy importante. Ahí está, por ejemplo, la confesión de pecados y la absolución. Nosotros tenemos confesión de pecados cada domingo. Muchas personas se pierden la confesión porque llegan para el sermón, porque muchas personas creen que el sermón es lo más importante. Bueno, es importantísimo. Es uno de los sacramentos, es uno de los medios de gracia, la palabra de Dios y los sacramentos. Entonces, es importantísimo, pero confesar nuestros pecados delante de Dios y recibir la absolución pública de nuestros pecados es sumamente importante también. Eso nos trae paz y nos trae consuelo. Y necesitamos mirar ese momento de la confesión de pecados que se practica dentro de la liturgia de nuestra iglesia. Ahora, como dije, el tema es muy amplio, el tiempo se nos ha acabado, pero es por eso que es necesario la confirmación, lo que llamamos profesión de fe en la iglesia luterana. Las personas tienen para hacer, es importante si se bautizó de niño o se bautiza de adulto. Si se bautiza de adulto, recibe las clases para su bautismo y confirmación. Si se bautizó de niño y no recibió las clases, porque era un niño, evidentemente, entonces necesita las clases de confirmación para poder confesar públicamente que creemos las mismas cosas. Esa es la confirmación, esa es la profesión de fe. Entonces tenemos que mirar estos elementos, por eso son importantes, porque si una persona no comprende algunos temas, puede caer en peligro. El pastor acaba de explicar, por ejemplo, que una persona que toma la Santa Cena sin tener el entendimiento claro de la Santa Cena,
puede estar en peligro para su propio cuerpo. Porque Pablo explica claramente lo que es tomar indignamente la cena del Señor. Esa es la explicación que se da en la confirmación, en las clases de confirmación, en las clases de catequesis, donde nosotros recibimos todas estas instrucciones. Así que les animo a seguir estudiando y que podamos profundizar un poco más, pastor, porque van a surgir más preguntas de los miembros sobre algunos de estos temas, sobre todo cuando no las han estudiado previamente. La mayoría hemos estudiado esto y lo pasamos rapidito de repente. Pero es necesario tener claridad de aquellas cosas que nosotros creemos y confesamos al mundo. Y por eso lo hacemos públicamente. Eso sería un comentario para que podamos continuar posteriormente con estos temas, pastor, porque son muy importantes. Sí, no, muchísimas gracias por compartir, porque sí, por mi parte también es bueno para saber. Entiendo que podemos pasar más tiempo en estos asuntos, pero no, a veces yo no sé si es deseado para poner tanto tiempo o, como un repaso. Me ayuda para entender mejor si hay deseo para entender más profundamente. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, muchísimas gracias a todos. Espero que nuestro hermano Heriberto puede disfrutar su día de cumpleaños mañana y celebramos con él, desafortunadamente, separados por el momento todavía, pero celebramos contigo, hermano, y esperamos que posible pueden celebrar juntos a todos un día pronto en el futuro. Espero que todos tengan un feliz domingo y disfrutan su día. Y por seguro estaremos en contacto. Si puedo hacer algo en una manera, ayudar, por favor, dígame, contactarme por WhatsApp o por texto, como prefiere. Bendiciones a todos y tenga un feliz domingo. Hasta luego. Gracias, pastor. Igual. Feliz domingo. Saludos. Saludos.